ahora. Toca los corazones, Señor. Bendice cada vida a través de tu palabra, bendito Dios. Que podamos ver, mi Dios bendito, tu misericordia. Que podamos ver tu mansedumbre. Que podamos ver tu amor. Que podamos ver tu entrega, Señor. Que podamos ver tu inmenso amor por nosotros. Habla a cada vida en esta hora. Bendice, Señor, a través de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 18. Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el 11. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, del versículo número 1 al 11. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Y el tema que tenemos para este día es: tan cerca y tan lejos. Amén. Y esta porción que hemos leído es la que relata el momento en que nuestro Señor Jesús fue arrestado. Es un pasaje también muy conocido. La noche en que fue entregado nuestro Señor Jesús, pues fue traicionado por uno de sus discípulos. Pero también en que fue arrestado, y sucedieron ese día diferentes cosas, diferentes acontecimientos que dan a conocer mucho acerca de nuestro Señor Jesús, pero también revelan la situación en que podrían estar algunas personas, o que podríamos estar algunos, considerando estar firmes, considerando estar en la verdad, caminando en la verdad, pero llegadas las circunstancias duras a nuestras vidas, comportarnos de una forma completamente diferente a la que se espera de aquel que dice confiar en Dios, que ha creído en Cristo Jesús y que dice ser un cristiano. Este era el momento culminante ya del discipulado
A partir de aquí nuestro Señor es separado de cada uno de sus discípulos. Y ahora estaba a punto de cumplirse la palabra que Él había dicho momentos antes, de que esa noche se iban a escandalizar de Él y que iban a ser esparcidos, y que habría de cumplirse también la palabra que dice: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Y dice la palabra de nuestro Señor, versículo número 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con ellos, allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Mire cómo llegó Judas hasta este lugar, y dice la palabra de nuestro Señor que él conocía muy bien. Aquí nuestro Señor se encuentra en el Getsemaní, y esto sucedió inmediatamente después de que él oró al Padre Celestial. Y el Getsemaní era un lugar muy frecuentado por nuestro Señor Jesús. Él llegaba ahí frecuentemente a orar, a buscar la cercanía con nuestro Padre Celestial, y por ello era que era conocido por todos los discípulos, porque era una costumbre de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, también Judas sabía a dónde encontrarle aquella noche, dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Pero la llegada de Judas hacia al Getsemaní, vemos que no es un acercamiento pacífico, sino que él, dice la palabra, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Está describiendo cómo llegó Judas al Getsemaní con la intención de entregarlo. Ya él había establecido la manera de cómo le iba a entregar, de cómo él habría de hacer para que reconocieran que él era Jesús al cual buscaban. De todos es sabido que la manera que él estableció para que reconocieran que él era el maestro era saludarlo y darle un beso. Pero vemos la manera como él cómo él se acerca y llega al Getsemaní. Y aquí estamos ante la traición de un discípulo. Era algo completamente inesperado para todos. El único que sabía lo que iba a suceder era nuestro Señor Jesús. Recordemos que en la última cena nuestro Señor había declarado quién es el que le iba a traicionar, y la señal que indicaría de quién era la persona específica que se encontraba ahí. Aquel dijo que moja el pan conmigo. Momentos después vemos que él viene, pero vemos que él ya tenía todo preparado, porque sale del aposento donde se celebró la última cena y va a traer a los alguaciles, va a traer a la compañía de soldados, trae armas, trae antorchas, viene acompañado de todas las personas que quieren prender a nuestro Señor Jesús, que quieren tomarle preso. Ya lo tenía todo preparado y va llegando de esta manera. Ahora, la palabra de nuestro Señor describe cómo Él llegó. Y Él conocía a nuestro Señor Jesús. Conocía muy bien su personalidad y sabía muy bien que era alguien que pregonaba la paz. Sabía muy bien que Él es el príncipe de paz y que no había necesidad de ir con espadas, con armas. Pero vemos que Él va preparado. Habiendo escuchado toda la enseñanza, siendo testigo de los milagros, habiendo sido instruido por nuestro Señor Jesús, pues nuestro Señor
se apartaba con los discípulos para enseñarles y declararles también las enseñanzas que él daba. Porque muchas de las enseñanzas que él daba las daba en parábolas, pero ellos se los declaraba para que las entendieran muy bien. Entonces no había ninguna ignorancia en el corazón de Judas. Él había sido instruido. Pero aunque había estado en medio del grupo que había sido discipulado por nuestro Señor Jesús, el corazón de él no estaba en ese lugar. Que puede una persona estar en el lugar donde se derrama el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios, donde se predica palabra con poder, donde se ejercen los dones y verdaderos dones del Espíritu Santo, pero estar completamente seca espiritualmente, muerto espiritualmente, insensible a lo que está sucediendo de parte de Dios a su alrededor, completamente alejado, distante del lugar donde se encuentra. Podemos ver que aunque estaba en medio de los discípulos y estaba ante el mismísimo Dios, porque Jesús es Dios, como se dice comúnmente, a él no le había amanecido. No podemos decir que nuestro Señor Jesús fracasó en instruir a Judas. Ya estaba establecido que la muerte de nuestro Señor Jesús también iba a acontecer a causa de una traición. Pero no es que nuestro Señor Jesús haya fallado o haya fracasado en la instrucción a Judas. Porque de nosotros depende el que la buena semilla, en que la enseñanza, en que la palabra, en la instrucción, que esa buena semilla germine en nuestros corazones. Y eso depende de la disposición que tengamos. Vemos que esa falta de entrega, esa falta de interés y de disposición ante los momentos de reverencia, de atención, de aprendizaje y de aprovechamiento de la presencia de Dios, esa falta de interés llevó en este caso a Judas a cometer un acto de traición. Mire que la traición vino en medio del círculo de seguidores de nuestro Señor Jesús. Voy a decirse de que provino de donde menos se esperaba. Claro, una traición solamente puede suceder de esa manera, porque un ataque de un enemigo ya es esperado y no es traición. Un ataque de los que nos aborrecen ya es esperado, no hay sorpresa, no es una traición. La traición emerge cuando surge en medio de aquellos que pertenecen a nuestro círculo íntimo, en los cuales lo único que se espera es expresiones o muestras de afecto, de amor, de cariño, de amistad, de los cuales solo se espera que tengan para nuestras vidas un buen gesto. Pero vemos que la traición también conlleva que estas personas aprovechan todo el conocimiento que obtienen de pertenecer al círculo íntimo, al círculo de confianza, de aprovechar todo ese conocimiento para usarlo en contra de aquellos a los cuales están traicionando. Y es lo que hizo Judas. Acabamos de leer versículo número 2. Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. El peligro de no aprovechar los momentos que nuestro Señor nos concede para entrar en la comunión con Él y permanecer en la comunión con Él nos puede llevar a desvalorizar la misericordia que Dios tiene de cada uno de nosotros. Desvalorizar el regalo divino que nuestro Señor nos da en cada oportunidad de estar en su presencia, de estar cerca de Él, de aprender de Él, de conocerle. Esa desvalorización lleva a perder todo cuidado acerca del comportamiento que podemos tener hacia nuestro Señor, hacia su palabra, hacia su iglesia y hacia cada uno de los seguidores de Cristo Jesús. De
manera que vemos constantemente cómo a veces resultan personas que, conociendo muy bien la iglesia, conociendo muy bien el evangelio, se vuelven enemigos acérrimos del mismo evangelio. Y que, conociendo nuestra intimidad entre nosotros, de la comunión que tenemos para adorar a Dios, para servirle a nuestro Señor, una vez han desvalorizado y habiendo perdido todo escrúpulo en cuanto al comportamiento que deben tener, atacan y critican a la iglesia de Cristo Jesús por la manera como le adora, por la manera como le sirve, por la manera como se quebranta en adoración, y también por los errores que cometemos, que al fin y al cabo somos humanos, todavía estamos en este cuerpo. Si nuestro Señor Jesús, vemos que de su círculo íntimo salió un traidor, que era un discípulo de Él. No podemos sorprendernos que en medio del pueblo de Dios surjan personas que, habiendo adorado juntamente con nosotros, después detesten en gran manera, nos detesten en gran manera y se vuelquen en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Que nuestro Señor tenga misericordia en nuestras vidas y que su Espíritu Santo haga su obra constante en cada uno de nuestros corazones, para que recordemos constantemente que la iglesia, el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, y que no podemos traicionar a nuestros hermanos y no podemos traicionar a Cristo Jesús en aborrecer a los hermanos y unirnos juntamente al mundo al ataque que hace en contra de la iglesia de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Por descuidar nuestra vida espiritual, por desvalorizar lo que significa la congregación de los santos, por restarle valor a la reunión de los hijos de Dios para buscar en adoración, en alabanza, en oración a Cristo Jesús. Si desvalorizamos todo aquello que conlleva la práctica del cristianismo, el restarle valor a todo esto, lleva a que nuestro corazón se transforme. Y ya no tiene para un corazón transformado por restarle valor a la práctica cristiana, ese corazón endurecido lo que desarrolla es un odio en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Y vemos como muchos que, habiendo estado entre nosotros, luego forman parte del mundo que nos acosa, que habiendo estado con nosotros se vuelven enemigos de la iglesia. Pero si a nuestro Señor Jesús no le conocieron, tampoco a nosotros nos conocerán, que no le conocieron a Él. Por lo tanto, la iglesia no puede sorprenderse de esto, de que surjan personas que, habiendo dicho ser cristianos, se vuelvan en contra del cristianismo, traicionando a Cristo Jesús y a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El cuidado que debemos de tener es de no ser nosotros los que nos convirtamos en traidores. Ya la palabra de nuestro Señor lo dice en su palabra, que van a haber escándalos, pero ay de aquel por el cual vengan esos escándalos. Ay de aquel, dice nuestro Señor. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, la comunidad que nuestro Señor Jesús estableció, por ella se entregó nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es depositaria y beneficiaria del inmenso amor de Dios sobre nosotros. Tanto valor tiene para nuestro Señor la iglesia que Él se entregó por ella. Por lo tanto, no se puede ver la iglesia, el pueblo de Dios, como poca cosa y con poco valor. Todavía no hemos sido glorificados. Por lo tanto, nuestros hermanos y hermanas, pues encontramos que cometen errores. Pero nuestro Señor ha establecido los mecanismos para lidiar con estos tipos de errores. Simplemente nosotros procuremos permanecer en la comunión con nuestro Señor y que en nosotros se haga ver que verdaderamente somos discípulos de Cristo Jesús. Porque con esta traición
Judas estaba renunciando a ser un discípulo de Cristo Jesús. Estaba renunciando al llamado por el cual nuestro Señor Jesús le dijo, sígueme. Estaba renunciando a los propósitos que Dios tenía para con su vida. Estaba tirando por el suelo los planes que nuestro Señor Jesús tenía para con él, traicionando al Hijo de Dios. No podemos renunciar al llamado que nuestro Señor nos ha hecho. Y no podemos ver como poca cosa el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos renunciar al llamado que Cristo Jesús ha hecho de cada uno de nosotros. Él nos compró con su sangre preciosa, nos ha hecho sus discípulos. Y mientras Él viene en las nubes, mientras esperamos que Él aparezca en gloria, nosotros seguimos siendo sus discípulos, porque cada día seguimos aprendiendo de nuestro Señor. No renunciamos a esto. Judas renunció al discipulado. Pues vemos la manera como él llegó. Dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y armas. Esto muestra que él había renunciado completamente al llamado de Dios para su vida y al discipulado que había tenido por 3 años y medio. Puede pasar mucho tiempo, podemos tener muchos años en el Evangelio, pero si permitimos que en este caso, como el caso de Judas, en el caso de él fue la avaricia, pueden haber muchas circunstancias por las cuales alguien puede renunciar al llamamiento que Jesús le ha hecho. Judas por avaricia, otros pueden renunciar por los deseos de la carne, otros pueden renunciar por sus negocios, otros pueden renunciar por el amor a los hijos, otros pueden renunciar por el amor al cónyuge, otros pueden renunciar por una herencia, dejar de seguir a Jesús por bienes materiales, otros renuncian por los deseos de la carne, otros renuncian al llamamiento que Dios le ha hecho simplemente por cosas triviales y vanas de este mundo. Y el enemigo aprovecha estos que renuncian para que se declaren como verdaderos traidores a la causa de Cristo y su reino en esta tierra, a la causa de Cristo y el reino de Dios. Y vemos cómo se levantan en contra de la iglesia. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas les habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno, versículo 5, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Nuestro Señor Jesús se enfrentó a la situación. Los planes trazados por nuestro Padre Celestial se estaban cumpliendo. El momento de nuestra redención había llegado. Y nuestro Señor estaba encarando la situación y va adelante. Y les pregunta, ¿a quién buscan? Y dice la palabra, estaba con ellos Judas. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y dice la palabra que cuando él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Pero mire que dice la palabra que estaba también con ellos Judas. Estaba con ellos, entre los que le buscaban. Y luego dice que cuando él se revela y le dice, yo soy, dan un paso hacia atrás y caen a tierra. Estoy seguro que también Judas cayó a tierra cuando escuchó la palabra, cuando escuchó las palabras de nuestro Señor diciendo, yo soy. El poder de Dios se estaba manifestando. ¿Acaso no había poder en nuestro Señor Jesús para acabar con una sola palabra con aquellos que iban en contra de Él? La deidad de nuestro Señor Jesús estaba manifiesta. Y aquellos cayeron a tierra, porque esta palabra, esta revelación con la cual se da a conocer Él, dice, yo soy. Vemos que es la misma que nuestro Dios empleó cuando se le reveló a Moisés en medio de la zarza que ardía en el desierto. Es Dios. Jesús es Dios.
hemos creído en Dios. Dios está con nosotros. Su inmenso poder con nosotros, con nuestras vidas, por nuestras vidas, por nuestra vida eterna. Y nuestro Dios se da a conocer con solo la palabra, el yo soy, cae en la tierra. No había necesidad de que alguien que había pertenecido a sus discípulos también cayera a tierra. Dice la palabra aquí, también estaba con ellos Judas. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, aquel que renuncia al llamamiento que Cristo le ha hecho, aquel que abandona los propósitos de Dios, aquel que renuncia al discipulado al cual le ha llamado nuestro Señor, porque quiere instruirle, porque quiere prepararle, porque quiere hacerle su instrumento, aquel que renuncia a la misericordia que Dios tiene sobre su vida, va a enfrentar los juicios de Dios, va a enfrentar el poder de Dios. Que nadie en este mundo va a escapar del poder de Dios. Pueden las personas decir, yo renuncio, yo no quiero, yo no deseo, no quiero saber nada acerca de Dios, no quiero saber nada acerca de Biblia, no quiero saber nada acerca de ese Cristo, no quiero saber nada de ese Jesús, no quiero saber nada de cristianos, no quiero saber nada de palabra, no quiero saber nada de escrituras, no quiero saber nada de religión. Pues aunque no quiera saber nada, va a tener que enfrentarse al poder de Dios, porque todo ojo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Con esta acción y esta actitud, Judas había renunciado a Cristo Jesús, al llamamiento que le había hecho y a los propósitos que tenía para con su vida. Por lo tanto, también juntamente con los que le buscaban, cayó a tierra. Nuestro Señor no quiere que seamos juzgados juntamente con el mundo. Nuestro Señor no quiere que padezcamos juntamente con este mundo. Nuestro Señor no quiere que suframos y que padezcamos juntamente con los que le aborrecen. Si hemos recibido el llamamiento de Dios en nuestras vidas, si hemos escuchado la voz de Dios y nos invitó a seguirle, es porque Él nos ama, porque nos ha amado, porque ha tenido misericordia de nosotros. Es porque Él quiso pararse en la brecha en el camino que llevábamos, para que tengamos salvación y vida eterna. No podemos ser ingratos, abandonando los caminos del Evangelio y el seguir a nuestro Señor Jesús, cuando Él se entregó por nosotros en cruenta cruz, para darnos salvación y vida eterna. Y dice la palabra de nuestro Señor, versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mire que hemos visto, de parte de este círculo perteneciente a nuestro Señor Jesús, vemos una traición. Y también el comportamiento de otro discípulo, el comportamiento de Pedro. Dice que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Los discípulos a este momento podemos decir que ya estaban preparados con toda la enseñanza que necesitaban. Habían sido instruidos con el mensaje de amor, de justicia, de paz. Nuestro Señor les había dicho, si alguno te hiriere en la mejilla, le ponga la otra. Pero vemos la reacción de Pedro, que él desenvainó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Vemos una acción violenta y agresiva parte de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús. Pedro ya había sido avisado de lo que iba a acontecerle. Él ya estaba avisado de que le iba a negar 3 veces. De que el enemigo lo había pedido para zarandearlo. Y nuestro Señor prácticamente le había reprendido porque no había orado junto con él en el Getsemaní unos momentos antes. Y esa falta de oración
Y esa falta de búsqueda de Dios hizo que el hombre natural resaltara en él. Y desenvaina la espada y le corta la oreja a un hombre. Ese descuido espiritual. Y vemos ahora cómo esa falta de oración ahora está haciendo efecto en la vida de Pedro. Está teniendo un comportamiento completamente diferente e inesperado de aquel que dice ser cristiano. La falta de oración puede llevar a que el creyente se maneje en la carne, que viva en la carne, que no tenga en mente la enseñanza y la palabra de Dios fresca en su mente y en su corazón, para que le sirva como directrices de cómo debe comportarse en cada momento. En el caso de esta circunstancia que estaba sucediendo, sacó una actitud violenta de Pedro. Y nuestro Señor nos ha dado mucha enseñanza, mucha instrucción y mucha palabra. Pero si descuidamos nuestra vida espiritual, si descuidamos nuestra vida de oración, si descuidamos nuestra intimidad con Dios, quien prevalecerá en nuestro ser será el hombre natural. Y vemos como ante las diferentes circunstancias en la vida diaria, cómo aparecen acciones y actitudes carnales en la vida del creyente. Y va a encontrar usted cómo muchos dicen ser cristianos y son estafadores, mentirosos, tramposos. Como muchos cristianos traicionan a su hermano en la fe. Como muchos diciendo ser cristianos también tienen actitudes completamente diferentes a la vida que Cristo Jesús demanda de su pueblo. Pero consideran que el día a día, la práctica diaria, el minuto constante a lo largo del día no está siendo tomado en cuenta para vivir la vida cristiana. Y ahí surgen acciones y actitudes inesperadas que dan mal testimonio de la vida del creyente. Esta actitud de Pedro prácticamente era un mal testimonio. Podría decir cualquiera en estos tiempos, y esto es lo que les ha enseñado el maestro. Y todo este tiempo que ha pasado es lo que han aprendido. Por eso es que andan espada, porque eso les enseñó. Como con vergüenza se escucha cómo a muchos cristianos, los mundanos, los enemigos del evangelio, señalan al cristiano y le dicen si es cristiano y le llaman a algunos cristianos mentirosos, cristianos hipócritas, cristianos tramposos. ¿Por qué? Por causa de los malos testimonios. Y el mal testimonio surge por no atender la palabra de Dios, por no atender los avisos que nuestro Señor ha dado a nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús le había dado avisos a Pedro y él, aún diciéndole a nuestro Señor, velad y orad para que no caigáis. Accedió a la tentación que tuvo de quitarle la vida al siervo del sumo sacerdote. Si ¿usted cree que la intención de cuál era de él? Únicamente darle viento. Si él iba directo al ayote, pero le falló el pulso, le cortó la oreja. Pero un poco más y le hubiera matado a ese hombre. Y después, las consecuencias. Muchos cristianos sufren las consecuencias de descuidar la vida espiritual. El error común, y lo decíamos la semana anterior, el error común del humano. Le están dando el consejo, le están avisando, le están previniendo, le están diciendo el cuidado que debe de tener y no entiende. Ahí está la palabra de Dios, ahí está el aviso de nuestro Señor Jesús, ahí está la instrucción, ahí nuestro Señor nos está diciendo la manera que debemos vivir y cómo debemos vivir la vida cristiana. Pero descuidamos la instrucción que nuestro Señor Jesús nos ha dado. A Pedro le dio instrucciones específicas, velad y orad, pero él simplemente se acostó a dormir. Y le dice nuestro Señor, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Y momentos antes estaba a punto de comprometerse, porque estuvo a punto de quitarle la vida a este hombre. Tuvo la tentación de atentar contra la vida de ese hombre. Cayó en tentación. Y nuestro Señor nos llama también a que estemos prevenidos y avisados. Porque las circunstancias en la vida diaria nos pueden llevar a tener actitudes
y acciones que no se adaptan a la vida cristiana. Pero nuestro Señor quiere que estemos preparados. Vemos la actitud pacífica de nuestro Señor Jesús a lo largo de estos acontecimientos. Nuestro Señor Jesús sanó a ese hombre, le volvió a poner la oreja en su lugar y reprendió a Pedro y le dice: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Con todo y ello nuestro Señor Jesús estaba dispuesto, porque Él iba a ir hasta la cruz del Calvario por amor a nosotros. Vemos la actitud pacífica de nuestro Señor Jesús y humilde de nuestro Señor. Revela el poder que tiene. Cuando con solo la revelación diciendo yo soy, cayeron a tierra. Pero aún sintiendo el poder de Dios, no entendieron. Con nosotros, en nuestra vida, ha sido revelada la verdad. Y se ha revelado nuestro Señor Jesús. Y ha sido por su misericordia y por su amor. Para que andemos en su verdad, en su palabra. Y que, aunque sucedan escándalos, aunque surjan traiciones, que eso no nos desanime, porque también nuestro Señor Jesús la sufrió. Que algunos de nuestros hermanos cometen errores, pero vemos que como Pedro, que cometió un error, después se arrepintió, vino a ser un apóstol de la iglesia. Judas, por lo contrario, lo único que tuvo fue remordimiento, no se arrepintió, solo tuvo remordimiento y cometió otro pecado, quitó la vida. Uno de los pecados por los cuales no hay perdón, porque no hay oportunidad de arrepentimiento. Pero nuestro Señor dice: hijitos, si alguno hubiera pecado, como dice, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Si usted considera que le ha fallado a su Señor, solo arrepiéntase, pídale perdón. Pedro se arrepintió y recibió perdón. Y nuestro Señor, grande en amor y en misericordia, y Él nos perdona. Y Él dice: venid pronto y estemos a cuentas. Porque por eso Él se entregó en la cruz del Calvario, pagando por cada uno de nuestros pecados. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor, bondad, misericordia sobre nuestras vidas. Por tu palabra, Señor, en la cual nos has permitido meditar en esta hora. Te rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo la mantenga fresca en nuestra mente y corazón. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Guárdanos de toda tentación y de toda maldad. Guárdanos, Señor. En esta hora yo voy a hacer un llamado. Si alguno considera que le ha fallado a su Señor en cualquier cosa, oportunidad de ponerse a cuentas con su Señor. Si alguno quiere reconciliarse, levante su mano y oremos a nuestro Señor, que es lo que nuestro Señor desea de cada uno de nosotros, que estemos a cuentas con Él. Si hay alguien. Y voy a hacer una oración para aquellos a los cuales han recibido la revelación de nuestro Señor Jesús en sus vidas y le quieren recibir como su Señor y Salvador. Voy a hacer esta oración para que la repita y usted entrega su vida a Cristo Jesús haciendo esta oración. Cristo Jesús, te doy gracias por revelarte a mi vida, por darte a conocer a mi corazón. Reconozco que tú eres Dios. Pido que perdone mis faltas y mis pecados. Quiero ser limpio. Santifícame, Señor, en ti. Perdona mis faltas, mis pecados, mis transgresiones. Hazme tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, bendito Dios. Lléname de ti. Ayúdame a caminar en pos de ti. Ayúdame a perseverar hasta el final. Eres mi Señor. Eres mi Dios. Gracias, bendito Cristo Jesús. Amén.